Dios me lo bendiga en esta mañana. Nuevamente es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En esta oportunidad vamos a hablar bajo el tema la escuela de Dios. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, cuenta, los hechos que sucedieron cuando el pueblo de Israel estaba por pasar a la tierra prometida después de haber vagado 40 años por castigo de Dios a causa de su desobediencia, a causa de renegar tanto de Dios y de la obra de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios levanta a Moisés, alguien que había sido criado en el palacio del faraón, que había recibido toda la enseñanza de faraón, que había sido prácticamente adoctrinado como que si fuese un hijo más del faraón. Sin embargo, se mata a un egipcio y huye al desierto. Y estando en el desierto 40 años, Dios le habla y le dice que lo va a convertir en el libertador de su pueblo, que ha escuchado el clamor de su pueblo. Después de una leve discusión por ahí en el cual él no quería ir y Dios lo termina prácticamente de convencer, entonces él se va. Y conocemos la historia en la cual el faraón endurece su corazón, Dios levanta plagas para que deje ir a su pueblo, y al final de todas las plagas su pueblo sale con mano victoriosa. A ellos no le llegó ninguna de las plagas, y también dice con aún tesoro de los egipcios, con todo su ganado, etcétera, etcétera, salen hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob que se la daría a su descendencia. Entonces, en esa travesía, Dios es quien los va guiando. Es decir, Dios le va diciendo a Moisés por dónde debe de caminar. Y es Dios quien lo lleva a un lugar donde frente a ellos queda el Mar Rojo. En la parte posterior, en la parte de atrás, quedan dos colinas y solo un camino por donde pueda ingresar o salir. Y es por ahí por donde llega el ejército egipcio. Entonces los israelitas hablaron hasta de apedrear a Moisés por haberlo llevado a ese lugar. Sin embargo, Dios se quería glorificar y abre el mar y pasan como por tierra seca, y Moisés les dice: los egipcios que habéis visto hasta aquí ya no lo volveréis a ver. Y perecen los egipcios en el mar. Ahora, después tienen que seguir hacia el desierto del Sinaí. Y yendo al desierto del Sinaí, se encuentran con otras situaciones. Se encuentran con que no hay agua, con esto y lo otro, etcétera, etcétera, y vuelven a murmurar contra Dios. Por eso que le decía que esta es la escuela de Dios. En la escuela nosotros aprendemos conocimiento, pero también situaciones que nos van a ser útiles en la vida, como leer, escribir. Y que conforme nosotros vamos aprobando los diferentes niveles educativos, vamos siendo promovidos,
¿verdad? Por ejemplo, alguien ya obtuvo el conocimiento que debe cimentar en un cuarto grado, es aprobado para pasar a un quinto grado y así sucesivamente. Entonces, la escuela de Dios no es otra cosa que el desierto. Porque, ¿qué vamos a entender nosotros por desierto? Por aquellas etapas en nuestra vida. Porque a veces, a lo largo de nuestra vida, póngase que alguien vivió 80 años. En 80 años habrá vivido a veces diferentes desiertos, no necesariamente uno. Todo dependerá de qué tan largo y asfixiante haya sido ese desierto. Entonces son etapas en nuestra vida en las que, como consecuencia de alguna situación imprevista, somos golpeados por situaciones incómodas en las que nuestra fe es probada y tal vez algunos dejan de orar, dejan de leer la palabra y otros son agobiados por el desánimo, dejan de congregarse y perdemos la pasión por las cosas espirituales, por las cosas que son de Dios. Pero realmente son situaciones que el Señor Jesucristo dejó establecidas que podríamos pasar, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor Jesucristo en ningún momento dijo, vengan a mí y todos los sufrimientos van a terminar, en ningún momento. Porque también dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el que lleva a la vida eterna es angosto y escabroso. Recuerde que escabroso es que hay rocas sueltas, cuesta caminar, un poco empinado. Entonces el Señor Jesucristo en ningún momento manifestó de que seguirlo a Él iba a implicar que ya no tendríamos sufrimientos. Lo que sí Dios dejó establecido es que ahora, si nosotros le seguimos a Él, nos aseguramos una vida eterna. Nos aseguramos una eternidad con el Señor. Y es ahí donde el Señor en esos desiertos de nuestra vida va quitando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Son situaciones donde se desnuda nuestro corazón y es para que nosotros veamos qué cosas debemos de cambiar. ¿Qué hay en los desiertos? ¿Qué es la característica de los desiertos? Poca vegetación, por lo tanto no hay sombra. Los animales más venenosos, ponzoñosos, generalmente están en los desiertos. En cierta época del año puede hacer un calor extremo en el día y un frío, pues también extremo en la noche. El calor es seco de tal manera que la persona prácticamente el sudor se le evapora y no siente cuando se está deshidratando. Esos son los desiertos. Y como les repito, algo importante acá es que Dios los llevó por ahí. Y los desiertos que puedan suceder en nuestra vida, Dios los permite. Y esos desiertos se pueden presentar de diferentes situaciones. Algún problema familiar, situaciones económicas, que son las que más agobian a la mayoría. Alguna enfermedad incurable, pérdida de empleos, que su negocio esté tambaleando, diferentes situaciones que pueden ocasionar una crisis familiar y personal. Esos son los desiertos de nuestra vida. Esas son las situaciones imprevistas. Por ejemplo, cuando pues alguien opta por obtener, digamos, una hipoteca y tener su casita, generalmente esas hipotecas son lo menos 15, 20, 25 años, algunas hasta 30 años. Entre más lejano es el tiempo, sí, la cuota es más baja, pero al final se termina pagando más. Pero bueno, la cuestión es que cualquiera diga, sí, de aquí a 20 años, se proyecta 20 años, sacar su casita y pagarla. Pero en esos 20 años muchas cosas pueden pasar. Pues quizá la persona dice, bueno, ya tengo un trabajo estable o mi negocio va bien, ya me puedo dar este lujo. Pero en el transcurso de la vida pasan cosas.
pueden pasar diferentes situaciones en la cual pues se nos hace a veces difícil cumplir con ese compromiso. Y es donde nos sentimos agobiados. Entonces, algo importante acá es que, como le digo, Deuteronomio, que fue escrito antes de pasar a la tierra prometida, empieza Moisés a recapitular todo lo que habían vivido en el desierto, porque recordemos que Dios castiga a aquella generación, todos los de 20 años para arriba, tenían que fallecer en el desierto. Por 40 años vagaron por eso. Entonces, los de 20 años para abajo sí conocieron parte de las situaciones que habían vivido, pero otros nacieron ahí en el desierto. Entonces, por esa razón, el Señor, a través de Moisés, comienza a recapitularles todo lo vivido para que no les pase lo mismo. Y es por eso que comienza a recordar todo lo que habían vivido en el desierto. Por eso es que en mucha parte de Deuteronomio dice, acuérdate, recuérdate, esto y aquello. ¿Verdad? No se te olvide, porque es un recordatorio de lo vivido. Entonces, dice por acá, para ir entrando en materia, Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Porque eso le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, esta tierra se la daré a tu descendencia. Luego a Isaac le hizo la misma promesa. Luego a Jacob. Pero Jacob, por las situaciones de la sequía y que Dios ya había preparado, va a vivir a Egipto con José y toda su familia. Y ahí se multiplicaron. Pero tenían que regresar a la tierra que Dios le había prometido. Pero dice el versículo 2, algo importante, dice, y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Cuando nosotros recordamos nuestro pasado, tiene que ser para recordar todo lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. No es para recordar situaciones de si antes estuvimos mejor o peor, etcétera, etcétera, y verlo con nostalgia o tristeza, sino de ver todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros durante todo este tiempo. No sé cuántos años de vida puede tener cada uno, pero en este tiempo Dios ha sido bueno. Todo el tiempo Dios ha sido bueno. Quizás puedes decir, mire, yo antes, un ejemplo sencillo, yo antes solo comía frijoles los 3 tiempos. Hoy ya no, y no es que menospreciamos nuestros tan amados frijoles, sino que pues de repente quizás tenía el gustito de hacerse otra cosa, un pollito por ahí, pero no podía. Hoy sí lo hace. Entonces por eso dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. No como el pueblo de Israel, que ante cualquier situación, cualquier oposición, lo primero que hacía era, como quisiéramos volver a Egipto. Como quisiéramos volver allá. Pero eran esclavos, eran azotados. Y en cambio, ahora que iban a la tierra prometida, no iban a suceder eso. Pero ellos recordaban el pasado como algo súper especial. Pero eran esclavos. Vivían una vida de esclavos. Entonces, por esa razón ahora iban a plantar su propio cultivo, iban a pastorear, iban a disfrutar de eso. Pues no lo veían así. Por eso perecieron en el desierto toda aquella generación, por no verlo de esa manera. Pero oiga bien, los desiertos vienen con situaciones específicas. La primera de ellas dice para afligirte. Si los desiertos son secos, entonces son situaciones que llegan en nuestro momento de nuestra vida para afligirnos. Pero, como le repito, como es la escuela de Dios, es aquí donde Dios lo que ve es lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca.
Y nuestro corazón reacciona, nuestra boca reacciona en los momentos de escasez. Cuando todo está bien, ¿verdad? A veces ni nos acordamos de Dios. Y ese es el problema. Cuando todo marcha bien en nuestra vida, nos olvidamos de buscar el rostro de Dios, nos olvidamos de que necesitamos de Él, de que dependemos de Él. Porque aún el aire que respiramos depende de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida bueno depende de Dios. Pero cuando las cosas marchan bien, nos olvidamos. Lo hacemos a un lado. Decimos de buscar a Dios, orar, leer la Biblia. Y después, cuando Dios nos aflige, venimos y renegamos contra Dios. Cuando somos nosotros mismos los que hemos buscado esas situaciones. Porque sabe Dios que de otra forma no lo vamos a buscar, nos tiene que afligir. Por eso, en los momentos de desierto fluye lo que realmente hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay un agradecimiento genuino hacia Dios, lo que va a fluir de nosotros es un canto de alabanza, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Cuando Pablo y Silas estaban presos, dice la Biblia, que ellos comenzaron a entonar salmos al Señor. De tal manera dice que los presos los oían. Eso es lo que había en su corazón. El pueblo de Israel renegó, eso es lo que había en su corazón. Todo como nosotros reaccionemos en los momentos de crisis, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y por eso Dios los lleva ahí. Por eso Dios nos trae ahí. Nos lleva al desierto para probarnos, para que veamos nosotros mismos lo que había en nuestro corazón. Dice aquí, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si habríamos de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Escritura y la sabemos, es información nada más. Si nosotros decimos, sí, la ley dice tal cosa, el Señor dijo tal cosa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo sabemos acá en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro. Eso es información. Pero lo que realmente se vuelve un aprendizaje en nuestra vida, lo que realmente se vuelve algo útil en nuestra vida es cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios. Y cuando la aplicamos, cuando la ponemos por obra. Por eso Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores. Dios no quiere oidores olvidadizos. Dios no quiere personas netamente informadas. Por eso dice, la mucha letra mata. En el sentido que hay gente que se preocupa solo por conocer. Y dice, esta palabra está bien para fulano. Está bien, está para sutano. Esta palabra está bien para mí. Y la tengo que aplicar a mí. Y tengo que ponerla por obra yo. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Muchos se dedican a decir esta palabra está bueno para aquel, para aquella, cuando en realidad está buena para mí. Por quien tengo que velar primero es por hacer yo la voluntad de Dios, porque Dios va a juzgar a cada quien. Decir a nosotros no nos va a juzgar por X persona ni X persona por nosotros, sino que cada quien será juzgado por el Señor. Entonces, los desiertos vienen para saber lo que hay en nuestro corazón. Así como cuando se hace una evaluación, hablando de los centros escolares, colegios, se hace una evaluación para saber si la persona puede aplicar el conocimiento, porque hay unas tipo de prueba donde sí usted mide nada más memoria, pero hay otras donde usted mide aplicación del conocimiento. Entonces, de la misma manera, los desiertos son aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. Y porque la Escritura y el Señor lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Muchas veces creemos que amar a Dios es solo decirle, te amo, Señor, esto y lo otro. No. El estándar de Dios para saber si una persona lo ama es que guarde sus mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, no lo ama. Así de fácil es la Escritura, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros somos los que tratamos de justificar de una u otra forma nuestras acciones, tratamos de justificar de una u otra forma nuestros procedimientos, de acuerdo al humanismo, de acuerdo a las situaciones filosóficas, pero la palabra de Dios es clara. Si usted ama a Dios, guarda su palabra. Si usted no guarda su palabra, no lo ama. Punto. No hay más. Entonces,
Por eso los desiertos vienen para saber lo que hay en nuestro corazón. Oiga bien el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Es decir, ¿qué tomamos de enseñanza de esto? Dios permite que nosotros vayamos a los desiertos, entremos en un desierto, pero ahí Dios siempre tiene su provisión. Se lo voy a poner claro. En la pandemia por COVID-19, cuarentena y todo lo que vivimos, puedo asegurar que de una u otra forma siempre hubo alimento en nuestra mesa. Y ese fue Dios. Nadie más. Nadie más. Que Dios pudo utilizar a una persona X para que le llevara víveres. Es cierto, pero fue Dios. Es Dios quien tocó su puerta. Es Dios quien le permitió tener eso. El Señor le permitió. Siempre estuvo la provisión de Dios. Porque aunque Dios nos introduce en el desierto, aún en ese desierto, Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, no es que va a andar al desierto y ahí te abandono. No, Dios no es así. El ser humano es así, pero Dios no. Y por eso dice, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Y recuerda que el maná era una comida diaria. Cada día la persona iba a tener lo que necesitaba en el día. Dice que él tenía que recoger lo necesario y ponía por cabeza cuánto. Y solo el viernes tenían que escoger una doble porción porque el sábado pues no había maná, que era el día del Señor. Pero si en otros días agarraban de más, se engusanaban. ¿Qué simboliza eso? La provisión de Dios diaria. Es decir, y esta frase grábesela, quizás no tenemos todo lo que queremos, porque el alma del ser humano es insaciable y el alma del ser humano desea todo en esta vida. Y aún el que tiene las posibilidades de tenerlo todo, entre comillas, aun cuando tiene las cosas materiales, siempre sentirá un vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo llena Dios. Entonces, no tenemos todo lo que queremos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguien tiene sustento y abrigo, esté contento con eso. No significa conformismo, pero sí que le demos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Pero si con lo que tenemos no le damos gracias a Dios, con lo poco que tengamos menos lo vamos a hacer con lo mucho. Y Dios quiere que aprendamos a darle gracias a Dios en lo poco. Por eso dice, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y por ella sirvamos a Dios. Es decir, habiendo Dios hecho todo por nosotros, habiendo el Señor dado su vida en la cruz del Calvario, habiendo el Señor dado completamente su vida por nosotros, tengamos gratitud hacia Él. Vea el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínese. El pueblo de Israel caminando por el desierto, pero dice la Escritura que de día había sobre ellos la nube de Dios, que los cuidaba de no requemarse. No había árboles, pero estaba la cobertura de Dios. En la noche dice que había una columna de fuego que los iluminaba. Y eran rebeldes. Y habían sido castigados por Dios. Pero Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Es decir, que aunque nos encontremos en la disciplina de Dios, de un desierto, Él tiene cuidado de nosotros. Y algo importante es que los desiertos vienen, en ese caso venía porque iban hacia la tierra prometida. Al lugar donde fluye leche y miel, al lugar donde está la bendición de Dios sobreabundante. Para llegar a la bendición de Dios sobreabundante hay que atravesar el desierto.
porque es ahí donde se nos va mostrando lo que hay que cambiar. Es ahí donde se nos va mostrando lo que tenemos que arrancar de nosotros, lo que tenemos que dejar de nosotros. Si antes éramos egoístas, si antes éramos resentidos, si antes éramos peleoneros, si antes éramos esto y lo otro, eso tiene que morir en el desierto y llegar solo el hombre o la mujer nueva para que disfrute de las bendiciones sobreabundantes del Señor. Porque recuerde, los dos espías llegaron con un racimo de uvas cargado entre dos. Perdón. Así llegaron y se lo mostraron al pueblo. Pero ahí había gigantes, le dicen, eso y lo otro. Porque aun cuando ya hayas salido del desierto y estés comenzando a caminar en la tierra prometida, habrá oposición. Se encontraron con Jericó, con esto y lo otro, con gigantes, con eso y aquello. Tuvieron que seguir batallando, pero ya en la bendición de Jehová. Y Dios extendió su brazo de misericordia. Algo que no debemos de olvidar, por eso dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Podemos estar en el desierto, pero la misericordia de Dios está presente. Así que, si estás en la escuela de Dios en el desierto, no te quejes. Dale gracias. Y comienza a caminar en Él. Comienza a ver, o dile, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Que Dios te examine. Dile, Señor Espíritu Santo, examíname. Dime qué tengo que cambiar en mí. Si una puerta de bendición se te cerró, pues dile, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo aprenda en ese desierto? Todo desierto viene para aprender. No viene para que muramos en él. Esa no era la intención de Dios. El pueblo de Israel pereció por su desobediencia, por sus murmuraciones constantes, por sus quejas constantes. El desierto es para que le demos gracias a Dios por lo que ya tenemos y le digamos, Señor, ayúdame a cambiar, a ser diferente, a hacer eso que tú quieres que sea, esa verdadera luz. Ayúdame. Así que hagamos eso en este día. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, honra y alabanza en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por los momentos de desierto que nos has dado, porque sabemos que no son para dañarnos, sino porque tú quieres, oh Dios, sacar lo que a ti no te agrada de nuestros corazones, de nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú glorificándote, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús, con tu gracia, tu favor, tu Espíritu Santo, y obra en cada uno, Señor. Aquel que está enfermo de cualquier enfermedad, para ti no hay nada imposible, pueda ser sano. Aquel que está sin trabajo puede encontrar una bendición tuya. Aquel que su negocio ha estado tambaleando pueda ser prosperado, o si fue cerrado, que tú proveas una nueva puerta de bendición. Señor, aquellos dueños de empresa también que tú bendigas para que puedan seguir proveyendo, Señor, de sus trabajos a todas esas familias que dependen de ese sustento. En tus manos estamos, oh Dios, y sabemos que tu gracia, tu favor y tu misericordia están en nuestras vidas. Obra, Señor, en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y declara tu gozo, tu paz, tu bendición, tu salud, Señor, en nuestras vidas. Y seas tú hablando, seas tú bendiciéndonos, oh Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, derrama de tu Espíritu Santo. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Y tú te glorifiques, Dios eterno, poderoso, Rey de reyes y Señor de los señores. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y obra, Señor, en cada uno de nosotros, en cada bendición, Señor, en esta hora. Por esta nación, Señor, que lleva tu nombre, El Salvador. Pon en nuestro gobernante el querer hacer de trabajar por el bien de todos. Señor, en el nombre de Jesús, por los líderes eclesiásticos, también pon la sabiduría para guiar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendícenos en esta nueva semana que inicia, con tu cobertura, tu bendición, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, un fuerte abrazo y hasta la próxima.